Este foro se trata de Bolivia entre la República y la dictadura. Es el título que ha puesto el directorio del Inter-American Institute for Democracy. Y yo creo que los datos de la realidad que voy a describir a continuación muestran que la verdadera disyuntiva, el verdadero eje de confrontación en Bolivia es la libertad, la democracia con la república versus el narcoestado con la dictadura. Porque hay un elemento esencial que describe la realidad objetiva y es el hecho de que Bolivia es un narcoestado. Después de 14 años de un régimen dictatorial, alineado y puesto en Bolivia por el sistema transnacional del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, porque Evo Morales es un operador de Cuba y Venezuela, vinculado con el narcotráfico desde la década de los 90, que con la aparición de la alianza entre Chávez y Castro el año 1999 recibe el impulso que necesitaba para tomar el poder, derroca el gobierno democrático el año 2003, presiona la salida del que quedó como presidente interino después del derrocamiento y la traición del 2003, violenta todo el ordenamiento jurídico constitucional de la República de Bolivia para poder llevar al país a la Asamblea Constituyente, igual que en Venezuela, igual que en Ecuador, igual que en los países del castrochavismo, y proclama una constitución creando un Estado denominado plurinacional, que cuando lo hace en febrero del año 2009, declara la institucionalización del sistema dictatorial en Bolivia. Eso nos ha dejado, después de la fuga del dictador Evo Morales, por los 21 días de resistencia civil del pueblo boliviano entre octubre y noviembre del año pasado, eso ha dejado en Bolivia los siguientes datos de realidad. Primero, Evo Morales dejó la presidencia, pero no el poder. En Bolivia ha salido el dictador, pero no la dictadura, porque todo el sistema de la dictadura está intacto. Y ese sistema está fundado en dos estructuras. Una estructura jurídico-constitucional, que es esa constitución establecida como copia del modelo de las constituciones de Cuba y Venezuela, donde no hay voto ni sufragio universal, donde no hay derechos fundamentales, donde no hay garantía ni al derecho de propiedad ni al derecho a la libertad, donde se simplemente falsifica el contenido de los derechos para hacer una constitución de tipo fascista. Y esa estructura jurídico-constitucional, respaldada por una cantidad de leyes infames, como la que hace desaparecer, por ejemplo, el sistema de votación, como la que le otorga impunidad permanente a Evo Morales, como la última ley que acaba de hacer la Asamblea en control del MAS y en control del castrochavismo para que Evo Morales sea impune, está respaldada por una estructura, que es el segundo elemento, criminal territorial, que representa lo que llaman los movimientos sociales o los sindicatos o federaciones cocaleras, que hoy día mismo le están causando daño al país, que hoy día mismo están bloqueando Bolivia y están, como lo hicieron en la década de los 90, como lo hicieron en el 2003, como lo hacen en noviembre del año pasado, amenazando con muerte y secuestrando la libertad del pueblo boliviano, con la presión de decir que si no, van a seguir bloqueando, van a agredir al pueblo, que no van a entrar comida a las ciudades, que en este caso de la pandemia no va a haber oxígeno y no van a haber combustibles. La estructura jurídico-constitucional falsificada, nacida del crimen, y la estructura criminal territorial basada en lo que son los vínculos del narcoestado, del narcotráfico, los centros de poder que lidera Evo Morales en el Chapare, en las zonas del altiplano boliviano, en las zonas de San Julián, en Santa Cruz y en otros lugares. El otro dato de la realidad es que el gobierno que tenía que ser un gobierno de transición se ha quedado siendo un gobierno interino. Y que todo esto, la herencia de Evo Morales, sumada a la pandemia y al gobierno interino, da el tercer dato de la realidad, y es que Bolivia sufre hoy día una crisis general
crisis de salud, crisis económica, crisis social y crisis política. Y que en ese escenario se pretende llevar adelante un proceso electoral que no es otra cosa que un proceso de elecciones en dictadura, con las leyes, con el padrón electoral, sin voto universal y con todo el sistema que dejó el dictador. Frente a eso, ¿qué hacer? El planteamiento que hago es el planteamiento de que en Bolivia hay que cesar el orden jurídico constitucional del narcoestado, y la manera de hacerlo es simplemente reconociendo, no declarando, reconociendo algo que existe, que es la vigencia de la Constitución política de la República de Bolivia, que ha sido suplantada, que ha sido violentada a través de un proceso constituyente prohibido por la Constitución, porque la Constitución de la República de Bolivia en su artículo 230 solo permite la reforma parcial por vía de enmiendas. Y cuando se ha alterado a través de una cadena de delitos que está explicada, que van desde falsificaciones hasta suplantaciones, hasta masacres, como la masacre de La Calancha, como la masacre del Porvenir, la masacre de Cochabamba, la masacre del Hotel Las Américas, persecuciones políticas contra los defensores de la República, como los casos del Hotel Las Américas y otros, lo único que se hace es demostrar que esa es una Constitución falsificada y que hay que reconocer la vigencia de la Constitución de la República. Hacerlo a través de un juez, de una autoridad, y creo que la autoridad más indicada es la presidenta interina, para reconocer, no para declarar algo que existe, porque el mandato de la Constitución de la República, que tiene defensa, en su artículo 31 dice: son nulos los actos de quienes usurpen funciones o ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Y eso es lo que ha hecho Evo Morales, eso es lo que ha hecho el castrochavismo y eso es lo que ha hecho la dictadura. Además de hacer eso, hay que crear un gobierno de unidad nacional en torno a la presidenta interina, pero un gobierno que esté hecho para cumplir la restitución de los elementos esenciales de la democracia, el Estado de Derecho, y conducir a Bolivia a una elección libre y limpia, basada en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía popular. Todo esto será posible si es que el pueblo boliviano, que está en este momento sufriendo la presión de la dictadura, puede recuperar su condición de ejercer nuevamente la resistencia civil, porque en un momento en que Bolivia no hay liderazgos, en un momento en que hemos pasado de una dictadura con oposición funcional a un gobierno funcional a la dictadura, esas fuerzas civiles triunfantes de octubre y de noviembre del 2019 tienen que volver a defender y terminar el trabajo que han empezado y que lamentablemente no ha sido cumplido. La resistencia civil en Bolivia para reconocer la vigencia de la República con su constitución política, creo que es el camino que marca la historia y la necesidad actuales. Gracias.